cielo. En Austria, en Canadá, en todos los lugares que nos estén escuchando. Bueno, el viernes pasado hablamos del carácter del cristiano y una de las características de los cristianos es la gratitud. Hoy quiero agradecer a mi hija, Ana Daniela, quien hace toda la parte técnica de esta página, quien diseña las imágenes, los versículos de la invitación que mandamos cada semana a través del Facebook, y la que, bueno, se encarga de apoyarme en toda la transmisión de estos estudios. Se las quiero presentar. Ella es Ana Daniela. Hola, buenas noches, hermanos. Muchas gracias, hija, por todo tu apoyo y por todo tu amor. Muchas gracias, hermanos. Es mi pequeña de 17 años y le agradezco mucho todo el apoyo que es ella para mí. Es una hija de Dios y una sierva de Dios. Bueno, hoy abordaremos un tema fundamental: la comunicación, que es la base de cualquier relación. Es un tema muy popular, ¿verdad? Se habla mucho de la comunicación en estos tiempos, pero al mismo tiempo es un tema muy contradictorio. Mientras los medios de comunicación se están desarrollando de una manera verdaderamente explosiva con la tecnología actualmente, y además, bueno, cada día vemos diferentes celulares, computadoras, cada vez más pequeños, más exactos. Antes hablábamos de que, por ejemplo, un auto viejo, bueno, era un auto de 30 años, ahora un auto viejo tiene 2 años. Cada día avanza la tecnología y cada día los medios de comunicación podemos estar transmitiendo a través de ellos en todo el mundo en tiempo real, con los celulares, realmente con equipo tan sofisticado y tan competente que, bueno, nos admira cada día. Los ojos de Dios están sobre la ciencia y Él permite todos estos avances científicos y tecnológicos alrededor del mundo. Como decíamos, qué contradictorio, ¿verdad? Que mientras estamos avanzando en la tecnología, estamos cada vez más personas, estamos viendo que cada vez más personas viven en una soledad terrible, aisladas, buscando desesperadamente el amor, la amistad, la compañía a través de estos medios y con un muy bajo porcentaje de éxito. Y gravemente, bueno, el mayor porcentaje de las personas que buscan estas relaciones interpersonales a través de los medios de comunicación, pues están cayendo en fraude, en manipulación, en secuestro, en trata de personas. Es alarmante la cifra, hemos comentado, de jóvenes, de jovencitas y ahora de adultos que, pues, buscando el amor, la compañía, buscando a alguien con quien hablar, porque están tan solos y tan desconectados de su familia, de sus amigos, ya no tienen relaciones interpersonales. Entonces, pues cada vez hay más problemas, cada vez más matrimonios y familias desintegrándose por falta de comunicación.
cada uno con su celular, vemos en un restaurante, ¿verdad? Cada uno metido en su celular o en algún medio electrónico, un juego electrónico, en lugar de tener una convivencia, en lugar de expresarse el amor, expresarse el cariño, platicar juntos sobre sus días, sobre sus anhelos, sus sueños. Es terrible la falta de comunicación en casa, en la familia, tanto desapego. La gente busca en las redes lo que no tienen y lo que no aportan en su propia casa, y literalmente cayendo en las redes de corrupción, de gente sin escrúpulos que los seduce a la pornografía, a la violencia, al adulterio, a la droga y muchas veces a la muerte. Las amistades verdaderas han sido suplidas por nombres o seudónimos en internet, que hay gente que ni siquiera la conocen y bueno, les llaman amigos. Y en un intento por compartir esos sentimientos, todos esos anhelos, esos pensamientos que tienen en el corazón las diferentes personas, pues se utilizan ahora los tan famosos emoticones, ¿verdad? Para expresarse desde la frialdad de una computadora. ¿Qué está pasando?, nos preguntamos. Los padres ya no hablan con sus hijos, ni los hijos con sus padres. El problema también es que los hijos ya no hablan entre sí, solo se escriben mensajes, abreviaturas para expresar tanto que hay dentro de ellos, tanto potencial, tantos pensamientos que están ahí ocupando espacio en su corazón, pero que no pueden salir por estas barreras que se levantan en la comunicación todos los días, tratando de escapar a través de estos medios para poder tener alguien con quien compartir sus sueños, alguien con quien compartir su vida, aunque sea electrónicamente, ¿verdad? Los adultos destruyen su matrimonio por causa de la tecnología, algo que es una bendición, toda esta ciencia. Los matrimonios destruidos porque los esposos están metidos en el celular o en las redes de internet conociendo gente extraña, mujeres extrañas, o las esposas igual. Ya no se hablan, ya no platican, ya no comparten su vida, solo comparten un espacio físico. Las empresas cada día sustituyen el trabajo humano por equipo electrónico. Es parte del avance y es parte del progreso humano, pero es triste que mucha gente se queda sin empleo a causa de estos equipos fríos que sustituyen su vida, su experiencia, su humanidad como tal. Las congregaciones han cambiado, muchas congregaciones han cambiado la unción por efectos tecnológicos, efectos de luz y sonido y rayos láser y todo esto que es un show para atraer la atención de la gente, para entretenerla. Y entonces, bueno, la unción, como la perdieron por no tener una relación con Dios, pues se dedican a hacer este tipo de eventos y este tipo de conciertos y tienen a la gente muy entretenida y muy emocionada, pero ahí no habla Dios, ahí no es Dios quien dirige, sino el hombre con sus ideas y su naturaleza caída está tratando de dirigir los cultos. Todo este avance tecnológico pues es maravilloso porque en este momento estamos transmitiendo a todo el mundo, gente de diferentes países nos está viendo y a lo largo de la semana mucha gente ve el video, mucha gente recibe este mensaje. Es maravilloso este avance y como decíamos, la palabra de Dios dice que los ojos de Dios están sobre la ciencia. Todo este avance que los científicos sienten como propio, es Dios el que lo ha permitido. Es Dios el que les da la capacidad
de llegar a estas alturas. Si analizamos Apocalipsis, habla de muchas cosas que antes no se entendían y ahora con el avance tecnológico y científico, pues podemos descubrir y nos es revelado. El problema es que la falta de comunicación se generó en el principio de los tiempos, volviendo a ese tema que estamos abordando el día de hoy. La tecnología en realidad solo viene a ser un sustituto barato de la comunicación y la comunión que debe haber entre nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo. En realidad ese problema, aunque se esté hablando tan en boga y esté tan de moda, esto se originó como todo en el Génesis. Lógicamente, esta comunicación debe ser más íntima mientras más cercanos somos con las personas, ¿verdad? Y esto es lo que se ha roto. Las relaciones entre cónyuges, que es la relación más cercana que existe, donde un hombre y una mujer se unen en matrimonio y se entregan y forman una sola carne, es el vínculo más cercano que existe. Tristemente ahí es donde se está rompiendo, donde no existe la comunicación entre padres e hijos, que es el siguiente orden, entre hermanos en Cristo, entre familia, entre compañeros de trabajo o compañeros de escuela. La gente con la que nos rodeamos es con la que menos compañerismo y menos comunicación tenemos en muchas ocasiones. Y se busca vaciar, abrir nuestro corazón en cuestiones íntimas, sentimientos personales, con extraños que se conocen en las redes. Esto ha generado todo ese problema social actual del que hablábamos, de trata de personas, de gente engañada, de chicos y chicas que son secuestrados porque alguien les finge amor, les finge comprensión, les finge escuchar sus problemas, sus necesidades. Y en lugar de que estos temas íntimos se aborden en el seno familiar, donde Dios lo puso, donde es el lugar correcto, se abren a gente extraña y sucede todas estas tragedias de las que hemos comentado. Pero, ¿qué es la comunicación? El diccionario dice que es conversar, informar, hacer saber alguna cosa a otro, unir una cosa con otra por medio de un conducto. Así como lo fue el teléfono a través de un cable mucho tiempo, ¿verdad? O la televisión por medio de un cable o la luz. Así, esto es, la comunicación habla de esto en el diccionario. Ahora, la comunicación se da en dos formas. Una es unilateral, donde una persona comparte o transmite a otras, por ejemplo, una orden o una instrucción, o imparte una enseñanza a través del colegio o a través de una conferencia, o se transmite información a través de los medios de comunicación como las noticias, ¿verdad? Esta forma tiene características específicas para que se den, para que realmente las personas que escuchan esta información la reciban y tenga un efecto en su vida. Pero bueno, esto no lo vamos a tratar detalladamente en este momento, lo abordaremos en un futuro. La otra forma de comunicación es bilateral y esa es de la que vamos a hablar. Esa nos interesa muchísimo. Dios tiene el deseo de llegar al corazón de todas las personas que estén escuchando este mensaje para enseñarnos algo, para enseñarnos a un trato que se relaciona con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Y esta comunicación significa transmitir un pensamiento.
Hemos hablado que todo surge en nuestra vida, las decisiones, las actitudes, los hechos y las palabras surgen de nuestros pensamientos. Cuando se da esta comunicación, entonces yo transmito un pensamiento. Ese pensamiento puede ser una idea, un deseo, una pregunta, una inquietud, algún temor, una noticia, una petición, un sentimiento o una emoción inclusive. Ahora, esta comunicación consta de 2 o más interlocutores. La dinámica se da cuando uno habla y el otro escucha, o los otros cuando son varios hijos, pero cuando uno habla o hay 2, 3, un grupo de amigos o la familia compuesta de varios miembros, uno habla y los otros escuchan y luego se cambia el turno, donde el que habla se calla para que los otros escuchen, para que los otros puedan decir lo que piensan. Este es un intercambio de pensamientos, de ideas. Esto suena muy obvio, ¿verdad? A lo mejor estás pensando, bueno, qué obvio es eso. Eso es una conversación. Pero no por obvio se lleva a cabo en muchas familias, o en muchas empresas, o con amigos, o entre congregantes, o en el colegio, ¿verdad? Donde uno solo habla, ordena, o grita, o es el que critica, o es el que dice la última palabra, y los otros oyen. Y quiero enfatizar esto de que oyen, porque cuando hay una persona que domina siempre la conversación o la plática o las palabras y lo domina, lo toma como un tirano que no deja hablar a nadie y donde las ideas, los pensamientos de las otras personas no valen nada. Entonces, los otros oyen, porque a los 10 segundos dejan de escuchar. ¿Te ha pasado que tus hijos cuando los estás regañando y lo único que haces es darles órdenes y cuando los ves los regañas y cuando se te acercan les gritas y todo esto y les das unos sermones ahí eternos de 1 hora? A los 10 segundos tus hijos están pensando otra cosa. O tu cónyuge o la vecina a la que atosigas con tus quejas o así sucede. Esa no es una conversación. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que es el texto que leímos originalmente, que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Y realmente no todo el tiempo podemos hablar nosotros. En una conversación es como un camino de doble vía, de ir y venir. Y el propósito de transmitir los pensamientos no es formar un monólogo colectivo, le llamamos en educación, a los niños de 2 a 3 años. Tal vez has tenido la oportunidad de acercarte cuando hay varios chiquitos de esta edad, en edad preescolar, y parece que todos están platicando y están conviviendo muy animados. Si tienes la oportunidad de acercarte a cada uno de ellos, te darás cuenta que cada uno está hablando de diferentes cosas. No están interactuando. Se llama monólogo colectivo porque cada uno habla para sí. En México decimos que cada uno con su tema, ¿verdad? Pero cuando Dios dio la comunicación al hombre, Dios dio el lenguaje al hombre, era con el propósito de transmitir unos a otros pensamientos, pero también era para acercarnos, para que tuviéramos cercanía, para conocernos. Yo te pregunto, ¿conoces a tu cónyuge? ¿Es
impresionante que a veces personas viven juntas durante años, están casados, tienen hijos, tienen una vida en común y uno del otro no conocen. Bueno, ya no hablemos de cosas profundas como sus sentimientos más escondidos o como sus anhelos, ¿verdad? Que han ocultado por años, por razones, a lo mejor al otro no le interesa, entonces pues nunca se lo dicen, pero no conocen ni lo básico, que no le gusta la cebolla o que no le gusta tal fruta o que sí le gusta tal color o que es el que siempre prefiere para vestirse. Cosas tan básicas. El tener comunicación acerca, la comunicación que Dios diseñó acerca a nuestros corazones, apega a nuestras almas. Hay personas que no conocen a sus hijos, no conocen con quién conviven, no conocen a sus amigos, no saben lo que piensan, no saben lo que quieren sus hijos, porque ellos mismos los alejan. Y déjame decirte algo, si tú no conquistas el corazón de tus hijos cuando estén en tu casa, los estás exponiendo a que venga un extraño y se los lleve, de buena o de mala manera. Tal vez venga un muchacho con la intención de casarse o por lo menos de enamorar a tu hija y a lo mejor no es el muchacho correcto, porque tú has cerrado la comunicación en tu casa, porque tú no conoces a tus hijos, porque nunca te has tomado el tiempo de hablar con ellos. Y ahorita vamos a ver de qué forma, porque a veces pensamos que hablamos con ellos y lo que hacemos es levantar una barrera en la comunicación y ellos cierran su corazón. Y como cónyuges lo hacemos y lo hacemos con los demás. Si con nuestra propia familia lo hacemos, pues vamos levantando esas murallas alrededor nuestro y ni recibimos ni podemos transmitir todo eso que hay en nuestro corazón. No podemos interactuar con los demás de una forma sana y hermosa como Dios lo diseñó. Otra razón, otro propósito para la comunicación es identificar intereses en común y desarrollar actividades juntos. Es terrible como los matrimonios empiezan enamorados y viéndose uno al otro con mucha miel y pasan largas horas juntos y hablando por teléfono horas y horas y horas. Y a lo largo de los años ya nadie se conoce, ya no hay nada en común, ya ni siquiera como matrimonios recuerdan qué los unió en alguna ocasión. Muchos terminan odiándose literalmente, separados, buscando en otro lado, cayendo en adulterio, todo lo que no están dispuestos a aportar, porque no solo es que él o ella no me dio, es que yo no le di, yo no puse el interés para convivir y seguir teniendo intereses en común y actividades juntos. Es también otro propósito proponerse metas en común. Cuando educamos a los hijos, a veces la comunicación está tan quebrantada en un hogar que uno dice una cosa y el otro dice otra. El padre da una orden y la madre la contradice. El padre tiene una idea de lo que es educar y la mamá tiene otra. Y cada uno trata a los hijos de maneras diferentes. Esto termina en un caos. Muchos hijos toman ventaja de esta situación manipulando las cosas a su favor. Otros verdaderamente hartos se van de su casa. Y nos damos cuenta cómo de verdad la comunicación es base de toda relación interpersonal. Otro propósito que Dios nos da es aprender a amarnos con nuestras diferencias. Mucha gente cree que tiene que imponerle sus gustos, sus pensamientos, sus ideas a su cónyuge, a sus hijos o a su congregación. La comunicación es para que yo me calle y también escuche lo que hay en el otro corazón. ¿Cuáles son sus dones, sus talentos? ¿Para qué lo creó Dios? Y si le dio una profesión a mi hijo o a mi hija que es diferente a la mía, Dios se la dio para que la desarrolle, para que dé fruto con esos dones y esos talentos.
¿Y cuántos padres obligan o manipulan a sus hijos para que estudien su propia profesión y son verdaderos hombres y mujeres frustrados, amargados, que nunca logran el éxito porque siempre están luchando contra lo que los obligaron a estudiar o a dedicarse, porque a lo mejor es no estudies y dedícate a este oficio? Animarse y ayudarse uno al otro a lograr sus sueños personales nos ayuda a la comunicación. Si yo no conozco los sueños y las metas personales de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de la gente con la que me relaciono, inclusive de mis colaboradores en una empresa, si yo no los escucho, ¿cómo los voy a apoyar? Si un empleado tiene deseos de superarse e ir tomando otros cargos, ¿cómo voy a llevarlo a capacitarse para eso? Si mis hijos tienen sueños de lograr, tal vez uno quiere ser un deportista. Si no lo escucho y solo le impongo mis palabras, ¿cómo lo voy a ayudar? O a mi esposa o a mi esposo. A lo mejor tienen una meta tal vez de, no sé, bajar de peso o hacer ejercicio. ¿Cómo lo voy a ayudar con alguna dieta especial si no escucho ni siquiera lo que él me quiere decir o lo que yo le quiero decir? La comunicación es muy importante. Acercarnos, nos sirve para acercarnos y disfrutar de la compañía del otro cada día. Cuando cerramos la comunicación, no hay nada que platicar. Verdaderamente, a veces son silencios insoportables entre dos personas. Hay matrimonios que se dejan de hablar meses. ¿Cómo puede alguien estar junto a otra persona sin dirigirle la palabra? ¿Cómo puedes convivir con una persona con quien eres uno solo sin hablarle? Esto es terrible. La comunicación nos ayuda a cumplir el propósito de Dios como cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que no podemos estar separados. Un cuerpo está unido. No está la mano en un lugar y el pie en otro lugar. Van juntos a todos lados. Se ayudan mutuamente. Y todos pertenecemos, como familia, como hermanos en Cristo, en nuestro trabajo, como empresas, donde estemos como cristianos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y si no nos conocemos y si no empezamos a abrir los lazos de comunicación, los canales de comunicación entre nosotros, no podemos verdaderamente cumplir el propósito de Dios y formar ese cuerpo de Cristo. Con el pecado, Adán y Eva perdieron la comunicación con Dios. Como dijimos, todo surgió en el Génesis. Adán y Eva tenían un lenguaje con Dios, perdieron la comunicación, pecan Adán y Eva, rompen esa comunicación con Dios, Dios se aparta y entre ellos se rompe la comunicación. Empiezan a acusarse, empiezan a separarse. Por supuesto que esa comunicación rota hizo que ellos nunca pudieran expresarle a Caín, enseñarle el amor de Dios. Caín termina matando a su propio hermano. Cosas trágicas suceden cuando la gente no tiene relación entre sí por conducto del Espíritu Santo. Cuando una persona no está conectada con Dios, no puede conectarse con los demás de la forma correcta. Eso lo hemos dicho y lo voy a repetir porque en eso se sustenta el cristianismo, en la relación que tenemos con Dios y con nuestro prójimo. Y todo tiene que fluir de Dios a través de mí. Y ese testimonio de vida es lo que me lleva a tratar, a considerar, a amar a los demás como Cristo lo hace. Y la comunicación se basa en el amor. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar de mirarme a mí mismo para mirar a los demás. Tengo que dejar el egocentrismo para fijarme qué es lo que anhela mi esposo, qué es lo que anhela mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis hermanos en Cristo, mis compañeros ahí donde yo estoy.
entonces está sustentado en los versículos, en los mandamientos poderosos y más importantes de la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, y como Cristo lo hace. Cuando vamos a Génesis 11 a ver cómo surge esta situación ya descontrolada de que cada uno habla en lenguaje diferente. Génesis 11, versículo 1, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esto se refiere a cuando viene el diluvio, se muere toda la población excepto Noé y su familia, o sea, 8 personas sobreviven y llegan baja las aguas y se empiezan a multiplicar. Y estas personas llegaron allí en la llanura, en la tierra de Sinar. Y se dijeron, verso 3, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Así como Dios descendía y paseaba con Adán y Eva, ahora vino Dios, se presentó ahí. Dios es omnipresente, pero esto marca la Biblia de que su presencia se manifestó en ese lugar. Y dijo Dios: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Padre, Hijo y Espíritu Santo se ponen de acuerdo y dicen: descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Como siempre, los humanos se creyeron más listos que su Creador, y Dios, el Todopoderoso, les demostró que Él es el que tiene el control. ¿Cuántas veces queremos hacer lo mismo, verdad? Lo primero que hicieron fue, hemos hablado, y ahí les recomendamos, les invitamos a que escuchen el tema de sobre edificando, que está en 6 capítulos. Hablamos sobre lo que dice la Biblia del material de construcción que utilizamos, ¿verdad? Entonces ellos lo primero que decidieron fue cambiar el material de construcción, que era piedra, lo que se usaba, por ladrillos hechos con su fuerza. La piedra, como sabemos, hay que extraerla, es un trabajo pesado. Hay que extraerla y labrarla para que tenga el tamaño adecuado, la forma adecuada, y eso tiene un esfuerzo, requiere de un proceso y de tiempo, además de capacitación. La gente tiene que aprender a hacer eso. En cambio, el ladrillo se forma con una mezcla suave, con una mezcla sencilla y moldes, y es fácil, rápido y en serie. Es cuestión nada más de 10 minutos para saber cómo se rellena un molde de ladrillos y se pone a coser. De la misma forma, muchos quieren vivir por la ley del menor esfuerzo. La gente quiere cambiar el diseño de Dios en la comunicación por su propio diseño. Esto es más rápido, esto es más fácil. Le damos al niño un televisor o le damos un juego electrónico y no tengo que ocuparme de él.
lo conecto con internet para que pregunte los temas que necesite y esto incluye educación entre comillas sexual, esto incluye ideas, ¿no? De violencia, jueguitos, programas de televisión. Esto es más rápido y más fácil y todo mundo lo hace. Esto es en serie. ¿Esta es la forma que Dios nos dio para educar a nuestros hijos? Los hombres y las mujeres, bueno, cada uno toma su papel, cada uno toma su parte, el marido se va a trabajar, ahora la esposa también, cada uno en su lugar, no conviven, no tienen ninguna relación. Y bueno, esto es lo que se usa actualmente por la vida moderna. El hombre siempre quiere cambiar lo que Dios diseña y las cosas salen mal, porque Dios siempre nos va a demostrar que Él es el que tiene todo el control de la vida. Y cuando las construcciones se nos caen por el material de mala edificación, de mala calidad, cuando la casa se nos cae, como dijo Jesús, por ser insensatos y no obedecer su palabra y edificar sobre la arena y además usar material de decadente calidad, entonces nos estamos lamentando cuando los hijos ya son drogadictos porque no tuvimos esa comunión con ellos en su tiempo. Cuando los matrimonios se destruyen, cuando cada uno se va por su lado. El segundo error que cometieron estas personas fue querer llegar al cielo sin Dios. Esto es muy grave. Mucha gente hace lo mismo. Busca a Dios a su manera. O creen que todos los caminos llevan a Dios. Déjame decirte una cosa. Todos los caminos llevan a Dios porque toda rodilla se va a doblar y a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda lengua va a confesar esto. La diferencia es que a través de Jesucristo se llega al Padre, al trono de gracia, donde somos salvos y donde somos salvos de la ira de Dios. Porque al Dios que va a juzgar a todo hombre y toda mujer, a ese Dios todo mundo se va a enfrentar. Pero si tú quieres ser su hijo, tú quieres estar en el lugar de la gracia de Dios y disfrutar de sus bendiciones y no de su juicio, la única manera es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma. Los hombres siempre quieren llegar al cielo, siempre quieren tener bendiciones sin Dios. Esto no existe. Esto no es posible. Babel, como dice ahí, significa confusión. Y este Babel, esta gran confusión, es lo que existe en las relaciones interpersonales de cualquier rol. Cuando nuestra vida no está conectada con Dios, cuando queremos edificar nuestras relaciones basados en nuestra naturaleza caída, en nuestra carne, en nuestras decisiones humanas, emocionales, literalmente comenzamos a hablar cada uno en diferente idioma. Pero los esposos ya no se relacionan. Los hijos no entienden a los padres, no obedecen a los padres, no los escuchan, porque los padres tampoco escuchan a los hijos. No hay interacción, solo hay gritos, solo hay agresión, o ignoran a los demás, o se ignoran unos a otros, se menosprecian unos a otros. Los hijos dicen, es que mis papás están pasados de moda, y los papás dicen, esta nueva generación nadie la entiende. Y déjame decirte una cosa, no existe la famosa brecha generacional que la gente ha inventado como disculpa para no tomarse el tiempo y el esfuerzo, el trabajo hermoso de convivir con sus hijos y edificar una relación hermosa. No existe la adolescencia porque los hijos no adolecen de nada, tienen todo, Dios les dio todo. Los capacitó, les dio talentos, dones y tienen lo mismo que tú y yo como adultos. Y lo mismo tienen los niños. Están en etapa de madurez, de desarrollo. Pero la relación entre padres e hijos se da cuando los padres abren el canal de comunicación desde que los niños son pequeños.
Ahorita vamos a ver los errores que cometemos y lo que no debemos hacer, lo que debemos hacer, precisamente para tener esa convivencia familiar y con la gente con la que nos relacionamos. Para empezar, necesitamos comprender que la oración es la comunicación con Dios por excelencia. Si yo no oro, si yo no estoy comunicándome con Dios, pues no puedo tener una comunicación correcta con los demás. La oración, como hemos comentado en otros estudios, no es un monólogo de quejas, peticiones y sugerencias hacia Dios, pensando que el Señor tiene la obligación de proveernos, sanarnos y conocer nuestros gustos y cumplir nuestros caprichos. Eso no es la oración. La oración es la comunión con Dios, donde escucho su voz, recibo su amor, su dirección, sus mandamientos, donde le doy mi alabanza, donde le doy mi amor y donde hablo con Él. Yo le hablo, pero también le escucho. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Y hay veces donde estoy en la oración tan inmersa con Dios que solo estoy sintiendo su amor y le estoy escuchando y pidiendo dirección. Y a veces Él me está regañando y me está diciendo, esto no se hace así y esto no se dice así. Y estamos interactuando. Y a veces también le pido y también clamo a Él. Y lloro y le digo, Señor, ayúdame. Señor, provéeme. Señor, necesito, dame sabiduría para tratar a mi hija. Dame sabiduría para llevar mi negocio, para conducirme con los demás, para tratar a estas personas que me están agrediendo. ¿Qué hago, Señor? Todo eso es la oración. Es una comunión con Dios. Y si yo parto correctamente, entonces voy a actuar con los demás correctamente. Dios siempre nos insiste en aprender a escuchar su voz. Dice ahí en Deuteronomio 28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Si yo quiero, estamos escuchando tan clara la palabra de Dios, si yo quiero que me vaya bien y que les vaya bien a mis hijos, que me vaya bien en mi matrimonio, que me vaya bien en mi convivencia familiar que se va extendiendo, que me vaya bien con los hermanos en Cristo, pero sobre todo en mi familia, en mi descendencia, dice el Señor, escucha y guarda mi palabra. ¿Por qué será que Dios insiste tanto en esto, en escuchar? Porque nos cuesta mucho trabajo callarnos para aceptar los pensamientos, primero de Dios y también de las otras personas, porque no queremos soltar el control. Muchas veces queremos decir la última palabra en una discusión. Siempre queremos no tener la razón, porque en realidad una persona soberbia y una persona que está enfrascada en estas contiendas, no le interesa tener la razón, le interesa imponer su voluntad a los demás. Por eso Dios nos enseña a cierrar la boca, porque la comunicación es un camino de ida y vuelta, como habíamos comentado, que involucra lenguaje corporal, el tono de voz y la expresión facial. A veces ni siquiera es lo que decimos lo que hiere a los demás o lo que cierra la comunicación, sino nuestra cara, nuestra expresión. Cuando se acerca tu hijo o tu hija pequeñitos y te dice, mira mami el dibujo que hice, y tú te quedas viendo así, ah, qué lindo, y cuando con tus ojos le estás diciendo, ay, qué feo lo que hiciste, qué poca gracia tienes y qué poca creatividad. La cara, la expresión, el tono de tu voz puede decir tanto. Cuando nosotros hacemos estas cosas, empezamos a cerrar ese canal de comunicación con nuestros hijos. A veces pensamos, ay, bueno, es que lo que tú me dices, yo ya lo viví, yo ya pasé por esa etapa y esa edad en la vida y pues no es tan importante. Vas a ver cuando crezcas que no es tan importante. Déjame decirte una cosa.
Lo que deberías recordar, lo que debemos recordar es cómo nos sentíamos cuando nuestros padres nos trataban así y nos trataban con ese desprecio. Eso es lo que no debemos repetir con los demás. Y hay una palabra aquí fundamental, importante. Para tu hijo, importante es todo lo que él piensa. Para tu esposo, tu esposa es importante. Debemos darle a las palabras el uso correcto. Porque le podemos decir, hijo, esto no es urgente. A lo mejor estás ocupada, a lo mejor estás trabajando, estás haciendo alguna actividad. Y le puedes decir, hijo, es importante porque para ti es importante, es igual para mí. Solamente que esto no es urgente, o solamente que esto lo vamos a ver más adelante, o al rato lo platicamos. ¿Por qué? Porque los demás importan, y lo que para ellos es importante, debes tú darle también esa importancia. Y dar prioridad, pero no menospreciar a los demás. Las palabras, ¿cuáles son las palabras y las actitudes que rompen la comunicación? Número 1, los gritos. Las personas se gritan cuando están lejos. Así que si estamos gritando en alguna discusión, lo único que mostramos es cuán lejos están nuestros corazones. Y lo que hace los gritos es que cierran los oídos de tu interlocutor, de la persona que te está escuchando. Al principio se asusta, al principio tiemblan y después ya no hay efecto en ellos. Pero tampoco obedecen, si son los hijos, por ejemplo, o los cónyuges. Se pierde el respeto a través de los gritos. Hay gente que cierra la comunicación porque todos son reproches. Se acerca, por ejemplo, una persona a darnos un abrazo o el esposo o la esposa se acercan a darte un abrazo y ¡ay, hasta que me abrazas! O te traen un detalle, ¡ay, hasta que te acordaste de mí! Y empiezas a cerrar la comunicación. Las burlas, ni de broma, hacer algún comentario ofensivo por cualquier cosa, por el físico, el emocional, por las decisiones, por los errores de alguien más. Cierra inmediatamente la comunión con esa persona. Si se te acerca y, ¡ay, qué feo se te ve ese suéter! ¡Ay, te ves muy gorda! ¡Ay! Inmediatamente es poner una barrera con esa persona. Esas no son bromas. La Biblia dice que en Proverbios 14:6 busca el escarnecedor, que es como Dios le habla a los burlones, la sabiduría y no la halla. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Si tú quieres tener una conversación y no te das cuenta por qué los demás se alejan de ti, es por esta actitud. Difícilmente vas a poder criar hijos si eres una persona de las que se burla de los demás. Difícilmente vas a poder sostener un matrimonio si tienes estas actitudes, o tener amigos verdaderos, amigas. Tener una relación, un ministerio en la congregación es muy difícil para una persona, porque lo dice la Biblia, para una persona con esta actitud. Los reclamos también nos apartan de los demás, y el tú nunca y tú siempre, es que tú nunca me haces caso, es que tú siempre te portas mal. Quítate esas frases de tu conversación, porque la gente no es nunca y siempre, hay excepciones o la gente actúa de diferente manera. La Biblia dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este tipo de respuestas hace enojar más a otra persona y cada uno empieza a gritar más y cada uno empieza a discutir y a agredirse. Las críticas son terribles cuando viene un hijo y quiere abrir su corazón y decirte, mamá, fíjate que tuve un problema con un amigo. Ay, es que tú
no sabes tener amigos. Es que tú deberías hacer, es que tú te comportas. Por favor, aprende a escuchar sin criticar. Dios no nos trata de esa manera. No quiere decir que no vas a educar a tus hijos, no quiere decir que no les vas a marcar lo que está mal, no quiere decir que no los vas a guiar a lo que Dios nos ordena. Pero primero abre tus oídos, por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca. Abre tus oídos, deja que tus hijos abran su corazón y una vez que ellos terminan, saben que los escuchas y sienten que tú los comprendes, te estás poniendo en su lugar, entonces puedes dirigirlos y aún exhortarlos, regañarlos y aún castigarlos cuando hacen algo mal. Pero siempre deja que se abran, porque no sabes en qué peligro pueden estar cuando ellos se guardan cosas delicadas. No sabes si los están agrediendo en la escuela, no sabes si están teniendo dolor por algo tremendo, se pelearon con algún compañero, algún amigo, o pusieron los ojos en alguna persona. Y si tú no abres el canal de comunicación, pueden terminar trágicamente. Pueden tener heridas que van a afectar su vida futura. El no querer escuchar, el no tener la disposición para escuchar, es algo que cierra ese canal con los demás. Cuando una persona nos está hablando y nosotros estamos pensando nuestra respuesta en lugar de escuchar lo que nos dice, hay generalmente un malentendido y generalmente, a veces 2 personas están discutiendo exactamente lo mismo y como no se escuchan, cada uno alega lo mismo, pero de diferente forma. El no estar dispuestos, el cerrar tus oídos a escuchar, va a cerrar cualquier deseo de una persona en platicar, en dialogar contigo. Porque solo estás contestando lo que tú quieres. A veces ni siquiera nos hacen una pregunta y ni siquiera escuchamos la pregunta y por eso no sabemos responder correctamente o no sabemos dar un consejo correcto o no sabemos dar una opinión correcta. Frases como, ya sé lo que me vas a decir. Cuando viene una persona, oye, quiero hablar contigo, quiero dialogar. A lo mejor no es un hijo, a lo mejor es un vecino. Ya sé lo que me vas a decir, ¿no? O el esposo, el cónyuge, la esposa. Oye, me gustaría que platicáramos acerca, porque la escuela de los hijos, no, ya sé lo que me vas a decir y no quiero escuchar y se va a hacer esto. O nunca entiendo lo que me dices, así que mejor, mira, nos lo ahorramos, haz lo que quieras y no me digas nada. ¿Ok? O, mira, tú y yo hablamos idiomas diferentes, hijo, así que mejor haz lo que mejor te parezca. ¿Cuándo va a haber una relación familiar con ese tipo de frases? ¿Cuándo? De verdad es que esto afecta a las familias. Hay separación familiar, hay desintegración. Y nosotros somos responsables de lo que Dios nos encomendó. La familia es de Dios, el matrimonio es de Dios y vamos a dar cuentas de lo que hacemos. Y también nuestros hijos son de Dios. Y vamos a dar cuentas de la forma en la que nos comportamos. También a nuestro alrededor con nuestro prójimo. El hablar no siempre significa comunicar. El chisme no es comunicación. Hay todo este tipo de programas y cada vez hay más programas donde se denigra a los mismos artistas, a la gente famosa o a los políticos. Y también yo te recomiendo que no veas eso, no te llenes de esa basura. Los chismes, ellos le llaman, son comunicólogos, no es cierto. Son detractores, destruyen la imagen, destruyen la reputación de la gente, a eso se dedican.
Y no solo en los programas de chismes, en las congregaciones, entre amigos y amigas. Matrimonios a veces se rompen por una calumnia. Matrimonios o los hijos, padres que de verdad terminan sin hablar para toda su vida con un hijo, por una calumnia de otro hermano, por un chisme. Eso no es comunicar. El mucho hablar no es comunicación. La verborrea, que es una palabra que está en el diccionario, que es exceso de palabras, es gente que dice todo lo que se les ocurre, todo lo que pasa por su cabeza, sin filtros y sin razonamiento, y dicen todo lo que se les ocurre. Hay gente que habla y habla y habla y no deja hablar a los demás, nunca. Entonces nunca se callan para escuchar lo que los otros tienen que decir. Eso no es comunicación. Dice la Biblia en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No existen brechas generacionales ni, pues así es la vida. Entre cónyuges, padres e hijos, hermanos, congregantes, etcétera, podemos comunicarnos, podemos relacionarnos con cercanía, con armonía, en una convivencia amorosa, cuando estamos conectados con Dios, que es lo que hemos estado diciendo. Ahora, ¿cuáles son las actitudes que abren la comunicación? La disposición para escuchar, ¿verdad? Sin estar pensando en tus pendientes, en que dejé al perro afuera, en que tengo que retirar la ropa. No, cuando dispones tu corazón a escuchar al otro. Cuando le prestas atención como si fuera en ese momento la persona más importante del mundo, con respeto y consideración. Cuando tienes empatía, cuando tenemos empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona. Y en ese momento dejamos de juzgarlo. Nos ponemos en sus zapatos y podemos comprender por qué piensa o siente de tal manera. Los seres humanos somos diferentes. Dios nos dio diferentes dones y talentos. En un futuro hablaremos de los diferentes dones que hay y por qué la gente ve las cosas igual, la vida y el mundo de diferente forma. Entonces, debemos ser comprensivos. Esto abre la comunicación. La confianza es fundamental. Cuando alguien viene y te platica un secreto, o te platica un sentimiento profundo, o algún pecado, o tu cónyuge viene y te dice algo que es su debilidad, o que tuvo un problema en el trabajo, la Biblia dice, porque el corazón del marido de la mujer virtuosa está en ella confiado. La confianza es fundamental. No platiques con nadie lo que tus hijos vienen a decirte, porque vas a romper toda comunicación. La paciencia. Cuando tenemos paciencia, no todos tienen facilidad de palabra y no todos piensan igual. Y no estoy hablando de la gente que piensa fuera del orden de Dios, ¿eh? Estoy hablando de nosotros como familia, tus hijos. Bueno, ellos opinan diferente. Hay unos que tienen don de misericordia, quieren recoger a todos los perros de la calle, y otros que tienen don de administración y pues no gastan mucho dinero en un regalo. Debemos escuchar con esa disposición del corazón, con esa paciencia, con benignidad, como es el amor. Ser amables y no juzgar. Eliminar los siempres y los nuncas como hablamos. Ceder, por favor, en cosas sin importancia. Opiniones de colores, detalles. Hay gente que empieza a discutir porque uno dice que es rojo vermellón y el otro es, no sé, rojo carmesí y están peleando durante 2 horas por tonterías. Ya me callo y cedo para que sigamos hablando de otro tema. Y si esa persona opina que es otro rojo y las cosas no tienen importancia, vamos a ceder y a no darles más importancia de la que tienen. Y ser humildes. Aprender a callar y aceptar cuando el otro tiene la razón o tiene una mejor idea. Seamos humildes.
para que podamos tener una convivencia hermosa entre nosotros. Apártate de los necios y obstinados, dice la Biblia en Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Y sobre todo, apartémonos de las conversaciones contrarias a la palabra de Dios, porque esto no es comunicación. Dice 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sobre todas estas cosas, dice Colosenses 3:14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el cable conductor de toda comunicación. Y cuando el amor verdadero de Dios está en nuestro corazón, nuestra comunicación igual fluirá del corazón de Dios, con Él y a través de nosotros para nuestros semejantes, para nuestra familia, para edificar nuestra vida con material del cielo. Gracias, Dios, por esta palabra que nos das. Les bendecimos a todos, les saludamos, contestamos sus mensajes con mucho gusto. En unas horas vamos contestándoles. Les deseamos una hermosa semana y abre tu corazón a Dios, abre tu comunicación con Dios para que puedas comunicarte con tu familia y empezar a edificar con esta nueva herramienta que hoy Dios te dio. Dios te bendiga.